Bien, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar del argumento trinitario. El trinitario dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo, la tercera persona, es Dios. Entonces, vamos a hablar acerca hoy de ese tema y vamos a ponerle la lupa para comprender si es cierto lo que ellos dicen o es cierto lo que dicen la unicidad, quien predica al único Dios verdadero. Dice San Juan 1:1, capítulo 1, el verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Recordemos que ellos relacionan el logos con Jesucristo, ¿sí? Que fue el creador de todas las cosas, como lo dice San Juan capítulo 1, el verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces, la pregunta es, si el Hijo de Dios o el Logos es el creador de todas las cosas visibles e invisibles y es también el Salvador, ¿qué se le puede atribuir al Padre para que tenga el título o se le dé el título de Padre? ¿Sí? ¿Qué hizo el Padre? Ayer le hice esta pregunta a un joven trinitario y él me dijo, él es Padre de Jesucristo. Si él me lo argumenta así, yo le voy a tener que mostrar con Biblia. En San Mateo capítulo 1, el verso 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María como esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Oiga lo que les voy a decir. Lo que hay en el vientre de María del Espíritu Santo es. Si ellos relacionan que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, entonces el Padre no sería Padre, sino el Espíritu Santo sería el Padre de Jesucristo, porque así lo dice la Biblia, ¿sí? Entonces Él es hijo de la tercera persona. Entonces vuelvo y hago la pregunta, ¿por qué se le llama Padre? Si ese argumento para los trinitarios aquí quedó derrumbado, porque quien es Padre de Jesucristo es el Espíritu Santo, la tercera persona. O sea que el Padre no ha hecho nada para ellos, porque este argumento se les cayó, ¿sí? Pero si en realidad analizamos qué significa el Logos significa la palabra. La palabra se dijo y fueron hechos los cielos y también la tierra y todo lo que en ella hay, visibles e invisibles. Entonces el Logos es la palabra. Entonces el Logos es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, pero también es santo. El Padre es espíritu y es santo. O sea que el Padre es el Espíritu Santo. Y en la antigüedad solamente se oía la palabra, la expresión. Y cuando la palabra hablaba, todo se hacía. Entonces, vamos a analizar bien quién fue el creador de todas las cosas, porque ellos atribuyen que el creador de todo es el Cristo. ¿Sí? Vea, es el Logos, quien hizo todas las cosas. No fue el Padre. Pero mira lo que dice Nehemías capítulo 9, el verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ella hay. Tú vivificas todas estas cosas. Pero aquí está diciendo, tú solo eres Jehová, no hay otro con él. O sea, que si relacionamos que ese verbo se hizo carne, ese verbo que es el Hijo de Dios, conforme a las Escrituras, también es el Padre. Y no lo pueden negar,
porque Él es Dios en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Y Él es el Todopoderoso. Y Él no atribuye su gloria a otro, porque recordemos que Él fue a la cruz del Calvario, ¿sí? El Hijo de Dios, quien es Dios, fue a la cruz del Calvario, óigalo bien, y de allí salió victorioso, ¿sí? De allí salió victorioso y nos dio la victoria a nosotros, porque nosotros en Él somos justificados, en Él, ¿sí? Entonces, no es que haya otro, como algunos tienden a enseñar. Él es el mismo, ¿sí? Porque ¿qué dice Colosenses capítulo 2, el verso 9? Porque en Él habita corporalmente, ¿en quién? En Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso quiere decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Sí? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él vino a redimirnos. Y Él vino a salvarnos. No hay otro. Espero que le haya quedado claro esta enseñanza. Dios les bendiga.